de los Derechos Humanos. ¿Sí? Esta declaración fue adoptada el 10 de diciembre del año 48, bueno, donde la promoción, ¿sí?, y la protección de estos derechos humanos pasan a ser el objetivo fundamental de las Naciones Unidas, y donde también los gobiernos aceptan la obligación de promoverlos, de protegerlos y de garantizarlos, tanto los derechos humanos como las libertades fundamentales de todas las personas o grupos de personas. Van a ser 30 artículos en total, ¿sí? Que hablan de los derechos a nivel universal, que es universalista. Cuando se pensó en para todos y sin discriminación, ¿sí? En ese sentido, el tema de que sea justamente esta mirada universalista, ¿no? Bueno, esto es para todos, ¿sí? Cuando se pensaba en lo positivo para todos, en lo negativo para nadie. El primer artículo justamente establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, que van a tener que deben de comportarse fraternalmente unos con otros, y bueno, y que son inherentes sin importar justamente lo que decíamos, el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión y otro tipo de cosas. Bien, a su vez, el derecho internacional de lo que son los derechos humanos establece aquellas obligaciones que van a tener los estados, las determinadas medidas que van a tener que tomar y en qué formas van a tener que actuar y en cuáles no, para ir promoviendo estos derechos. A su vez, también hay una obligación de resultado de lo que se dice, ¿sí? Las obligaciones se van a diferenciar. Una de ellas es la obligación de resultados, que es justamente adoptar todas aquellas medidas legislativas y prácticas para lograr en forma progresiva la efectividad de los derechos. Bien, ¿qué significa esta obligación de resultados de los estados? Bueno, que tienen que poner el máximo de los recursos disponibles. Tiene que haber una cooperación internacional, ¿sí? Ahora vamos a ver que dentro de sus características van a ver que trascienden las fronteras, un país no va a poder estar garantizando los derechos humanos de las personas que allí residen cuando a nivel regional o los países que están limitando no dan este cumplimiento o estas garantías. Bien, y a su vez también cuando veamos lo que es el DECA, ¿sí? Que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, también hay una diferenciación ahí dentro de sus artículos que establece que los estados van a poder fijar las prioridades, es decir, fijar cuáles son los principales puntos o los principales derechos donde va a tener que actuar más en base a esto, ¿no? A la posibilidad y a sus recursos, sin descuidar nunca las otras áreas, ¿sí? Bien. Ahí. Bien, lo que decíamos, cuando se adoptó la Declaración de los Derechos Humanos, pensó en esto, ¿no? En una forma universalista, para todos o para nadie. No hacía ninguna diferencia en su contenido en los diferentes tipos de derechos. No había distinción en lo que es las libertades de las personas, el derecho a la dignidad, a la no discriminación, el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, entre otros. Pero luego se va dando una imposición de la política debido a las situaciones que se vivían en ese momento, ¿sí? Terminando lo que era la Guerra Fría, con el establecimiento de dos bloques principales, el oriental y el occidental. Ahí empiezan a surgir ciertos conflictos, la política empieza a tener como mayor peso, y bueno, en base a justamente las políticas de cada uno de estos dos bloques, se decide hacer dos pactos diferentes. Uno de ellos pasa a ser los derechos civiles y políticos, que van a ser aquellos que protegen las libertades individuales, ¿sí? Que garantizan que cualquier ciudadano participe en la vida social y política en formas de igualdad y sin discriminación. Incluye diferentes libertades y diferentes derechos, como es la libertad del movimiento, de ser iguales ante la ley, de poder acceder
a un juicio justo, la libertad de la opinión, de pensamiento, de expresión, la protección de los derechos a la minoría, la prohibición de toda forma de esclavitud, la prohibición de la tortura, y del trabajo forzoso y de la detención o la prisión arbitraria, entre otros, no, para no ser tan exhaustiva ni mucho menos. Y por otro lado, se establece lo que son en aquel entonces económicos, sociales y culturales, que luego van a ser los de la parte ambiental. Estos son derechos socioeconómicos que van a incluir justamente el derecho a una vivienda digna, a la alimentación, al trabajo, a trabajar en condiciones justas, ¿sí? A la protección social, a un nivel de vida adecuado, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Bueno, y también a la libertad cultural, a la educación. Bien, para tener en cuenta también, después lo vamos a ir hablando, estos derechos, sí, le vamos a hablar de derecho a la salud, cuando uno de estos derechos están vulnerados, es decir, que la salud no se ve afectada también. ¿Ah? Bien. Dentro de lo que son las características de los derechos, que algunas ya las mencionamos, y bueno, vamos a tener, primero que nada, que son universales, lo que decíamos, son para todos sin ningún tipo de discriminación. Son inherentes, eso implica que no depende que sean reconocidos por parte del Estado ni por ninguna organización, sino que son innatos a la naturaleza humana, ¿sí? Son inalienables, eso quiere decir que no pueden y no deben suprimirse, si bien luego al final de la presentación vamos a hablar un poquito de que en algunos casos se pueden limitar o se pueden restringir. El ejemplo más fácil, por ejemplo, el derecho a la libertad, ¿sí? Bueno, la libre libertad se ve restringido en las personas privadas de libertad, justamente. Pero únicamente este derecho debería ser el que se vea restringido, ¿sí? O limitado por un periodo determinado de tiempo. A su vez, están interrelacionados y son interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, interrelacionados es que cuando se afecta uno de los derechos, todos se van a ver comprometidos. ¿Por qué? Porque los derechos no pueden separarse. Esto de que hablamos de que hay una fuerte vinculación entre ellos. A su vez, son interdependientes. Esto quiere decir que para que puedan ser aplicables y que tengan plena vigencia, deben ser cada uno de los derechos consignados como tal. Cuando se niega uno de los derechos, eso quiere decir que van a verse todos afectados. Por otro lado, tampoco se puede poner en peligro uno de los derechos o vulnerar uno de los derechos para garantizar otro de los derechos. Esto quiere decir que tiene que ser una garantía total, general, de todos los derechos. A su vez, son indivisibles, esto quiere decir que no hay un nivel jerárquico entre ellos. Todos van a valer por igual, si bien en algunos se habla de que existen generaciones de derechos, pero eso es en base a cómo van surgiendo, en esto de que hablábamos, de cómo se pensó en un principio, a cómo después la política se va imponiendo, que van surgiendo de forma más específica. Y lo que decíamos, ¿no? Que no podemos garantizar un derecho sin perjudicando a otro. A su vez, también son irreversibles y progresivos. La consagración de nuevos derechos no excluye ni puede desestimar la vigencia de los derechos ya consagrados. ¿Sí? Siempre va a ir, se puede ir entrando en vigencia otros derechos, pero justamente tomando en consideración. A su vez son inviolables también, nadie puede atentar, lesionar o destruir lo que son los derechos humanos. Esto quiere decir que todas las personas, los gobiernos, los estados deben regirse bajo el respeto, ¿sí?, a estos derechos, y que las leyes citadas no podrían ser contrarias a los mismos. A su vez, son obligatorios, esto implica o impone la obligación concreta para todas las personas y para todos los estados de respetarlos.
y trascienden las fronteras, ¿tá? Lo que decíamos hoy en un principio. Cuando hablamos de derechos humanos, no importa los límites de los países, siempre también tenemos que estar viendo a nivel regional y por supuesto a nivel internacional cómo está la situación. También una cosa bien importante que siempre para hablar de derechos humanos, estos siempre están vinculados a un Estado democrático, ¿sí? A la democracia, para que poder decir que estamos en un Estado de derechos. Bien, entonces, hablando un poquito también de cómo puede llegar a afectar la legislación, en forma ya sea positiva o negativa, a lo que son los derechos humanos, bueno, lo que decíamos, los derechos humanos se centran en lo que es la dignidad del ser humano. Van a proteger a los grupos o personas. Los derechos humanos se han ido conquistando, ¿sí? Mediante la lucha de grupos, de pueblos, y se han ido dando lugar en lo que son las constituciones a nivel de cada país. ¿Tá? A su vez también a nivel de lo que son los tratados internacionales, los sistemas de protección a nivel internacional, a nivel regional, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el hecho de que sean reconocidos a nivel jurídico no implica por sí mismo que los derechos vayan a ser respetados y que vayan a estar protegidos. ¿tá? Sí va a ser una herramienta efectiva para poder promover y para poder garantizar que estos derechos se cumplan, que existan las garantías, ¿tá? Para lograr su cumplimiento. Pero igual toda esta legislación siempre hay que llevarla a la práctica. También cuando hablamos de la legislación, y nosotros como país que ratificamos, es decir, que respondemos a los tratados internacionales, a las convenciones internacionales que existen, también tenemos que tener en cuenta que nuestra normativa a nivel nacional tiene que ir de la mano con estos tratados internacionales, ¿tá? Que tienen que articular, ¿sí? No puede ser una contradictoria a la otra. Bien. Lo que decíamos, ¿tá? Se puede establecer también mediante justamente la legislación un sistema de derechos exigibles, ¿tá? Que los exigibles a los estados que protejan a las personas y también a las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Después vamos a hablar un poquito más de lo que es este concepto cuando hablemos también de la discriminación, ¿ah? Que también la discriminación es, digamos, ir contra la discriminación, ¿sí? El derecho a la no discriminación, también se ve favorecido por una buena legislación, ¿sí? Se la reconozca o no se la reconozca, la discriminación siempre está presente de una forma u otra. Y también esta discriminación va a tener un impacto, ¿sí? Sobre las diferentes personas, y así también como las garantías que se le puede dar a estas personas para que sean sujetos de derechos y efectivamente se cumplan sus derechos. A su vez, el nivel más alto posible de salud, ¿sí? Así como también sobre otras áreas, que es el tema de la vivienda, la educación, entre otras. Además que también una legislación que nos ayuda en este sentido va a fomentar todo lo que es el aislamiento de las personas, ¿sí? Bueno, iba a fomentar lo que es todo el aislamiento de las personas y justamente fomentar que se dé aún más la discriminación y la marginación de estas personas. Como ejemplo, en realidad, traje lo que es el tema de salud mental, ¿sí? Bueno, en nuestro país, antes de la nueva ley o de la ley actual de salud mental, sí, que ya hace un par de años que entró en vigor, la ley que teníamos era bastante vieja a nivel internacional, nos habían llamado la atención varias veces, y era una ley que se llamaba ya de por sí la ley del psicópata, ¿sí? Bien, cuando se pensó en esta nueva ley de salud mental, participaron desde diferentes lugares, diferentes organizaciones, ¿sí? Si bien finalmente termina triunfando un paradigma sanitario sobre el comunitario. Si bien es una ley que toma en cuenta todos los derechos, que toma en cuenta los derechos humanos, incluye cuáles son los derechos que que tienen, digamos, las personas que sufren algún padecimiento de salud mental, sigue mencionando, por ejemplo, y utilizando el término de trastorno, sigue dando algunas condiciones a nivel de lo que son los consentimientos de las personas, también
no tiene una mirada integral de las diferentes etapas de la vida, ¿sí? Pero bueno, por lo menos se destaca en un avance. Entonces, justamente, por eso la traigo como un ejemplo de lo que puede servir y puede ayudar lo que es la legislación, ¿sí? Teniendo en cuenta una legislación con un enfoque y que ponga de punto de partida lo que son los derechos humanos. ¿Para qué también es importante y para qué también fue importante más allá de establecer? Bueno, para garantizar lo que es la autonomía y la libertad de las personas, ¿no? Es una ley que en este sentido o a nivel general de las legislaciones que promueve la autonomía al asegurar, bueno, que los servicios de salud sean accesibles para todos, que se realice una información acerca de todo el tránsito de esa persona, desde el diagnóstico hasta los diferentes tipos de tratamientos, los tratamientos alternativos, también de garantizar que tenga un tratamiento o de fomentar que el tratamiento sea en comunidad, teniendo la internación como lo último para hacer. También justamente establece cuáles son los criterios bien claros y bien objetivos de cuándo se puede ingresar a una persona al sistema hospitalario en forma involuntaria. ¿tá? Entonces esto también es una forma de dar garantías. Provee las protecciones para los diferentes procedimientos, ¿sí? Para las personas internadas en forma involuntaria, donde también establece el derecho, bueno, a que se pueda revisar, ¿sí? Se pueda revalorar y apelar esa internación. Bien, también refiere a que ninguna persona sea internada involuntariamente, existan otras formas de realizar así. Y bueno, entonces, en este sentido, la legislación ofrece un importante mecanismo, ¿sí? Para asegurar los cuidados, para asegurar un tratamiento adecuado y apropiado, que da garantías y que protege lo que son los derechos humanos en las personas que tienen algún padecimiento a nivel de salud mental. ¿sí? Perfecto. Victoria, Sí. disculpa, toqué acá mal el botón y quedó medio cortado eso porque No, te silencié de un error. Fueron 4 segundos que no se te escuchó, disculpa. no pasa nada, no pasa nada. Igual cada tanto me salta conexión inestable, o sea que los cartelitos que me van saltando no le presto mucha atención, o sea que también puede ser que me corte en algún momento por eso. Nada, lo que decía es justamente eso, ¿tá? Que la legislación, una legislación que sea progresista, ¿sí? Que vaya progresando en lo que son derechos humanos, que la tome como punto de partida, que tenga esta base, bueno, se va a volver en una de las herramientas más eficaces para garantizar. Pero no nos podemos quedar solo con eso y siempre vamos a tener que ver cómo traerlo a la práctica. ¿tá? Siempre es un cambio que se va dando. ¿sí? Por sí sola la legislación no da garantía. Bien, entrando un poquito en lo que es la relación entre los derechos humanos y la salud. Bueno, tener en cuenta que justamente esta vinculación que existe entre el derecho al nivel más alto posible de salud física y mental y los demás derechos, hace que la violación o la descentración de uno de estos derechos pueda tener graves consecuencias para la salud. El derecho a la salud va a tener que ser interpretado como un derecho inclusivo, ¿sí? Que no va solo a abarcar lo que es una atención oportuna, en tiempo y apropiada, sino que también va a tener que tener en cuenta todos los determinantes de la salud. En este sentido, los relatores especiales, ¿sí? que los relatores especiales son personas especialistas, ¿sí? elegidos por lo que son las Naciones Unidas para diferentes temáticas, que hacen siempre informes sobre diferentes situaciones que pasan en el nivel internacional, a veces guiados en un tema específico, a veces justamente protegiendo algunos de los derechos. En el caso del relator sobre el nivel más alto posible de salud física y mental, ha hecho varios informes, los últimos en el año 2019, donde habla justamente de los determinantes de la salud, que nunca vamos a alcanzar un alto nivel
y no atendemos estas otras situaciones, ¿está? Bueno, ¿qué incluye? Bueno, va a incluir justamente el aspecto social, ¿sí? No solo el aspecto biológico, justamente él pone que el modelo biomédico no es el modelo más apropiado, ¿sí? Que solo enfocar desde el punto sanitario tampoco es adecuado y que así no se va a conseguir. Entonces, por eso valorar todos estos otros determinantes. Bueno, el acceso a agua potable, el nivel de la vivienda, el nivel de la educación, el aspecto social, el aspecto psíquico también, por supuesto. Bien, justamente en ese sentido, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en su observación número 14, que es una de las de la bibliografía que van a acceder, hace una buena reflexión sobre la vinculación de la salud con todos los demás derechos, ¿sí? El derecho a la alimentación, al agua potable, como habíamos dicho, a la vivienda, a la dignidad humana, a la vida, ¿sí? A la esclavitud, a la no discriminación, así como también las libertades para poder asociarse libremente, ¿sí? La privacidad, también el acceso a la información como bien importante, sobre todo en salud, que también van a garantizar la autonomía de las personas luego al momento de tomar las decisiones, ¿sí? Bien. Entonces, justamente, ¿qué es lo que se entiende por derecho a la salud? Bueno, lo que decíamos, en realidad el derecho a la salud implica el derecho al nivel más alto posible, que se pueda obtener. Es un derecho fundamental para todo ser humano y que no reconoce ningún tipo de distinción, lo que decíamos, no acepta ningún tipo de discriminación. Bien, es un derecho también a acceder a un sistema de protección de la salud para toda la población en igualdad de oportunidades, ¿sí? En este sentido, no significa que el derecho a la salud sea gozar de buena salud, ni tampoco significa establecer un montón de servicios sanitarios que sean costosos para aquellos que no tengan recursos o que estén alejados o que no sean accesibles para las diferentes personas, ¿sí? También implica que los gobiernos, las autoridades, el Estado, va a tener que establecer políticas y planes que estén destinados a que justamente el acceso se dé para toda la población en general, ¿sí? En un plazo breve, o sea, que puedan tener un acceso rápido, y van a estar obligados a proteger este derecho para todas las personas. Después, también tener en cuenta un poco justamente lo que es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Ella de por sí lo define como un estado completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. En este sentido, es bien importante tenerlo en cuenta porque justamente acá estamos hablando de que no es simplemente ir y atender una urgencia o atender algo emergente, sino que para gozar de una buena salud, ¿sí? No importa si estamos enfermos o no enfermos. Entonces ahí importa también todo lo que es la promoción, la prevención, la vinculación con otros derechos para poder acceder a un nivel adecuado, acceder al derecho a la salud. También, como decíamos, tener que tener en cuenta estas políticas al momento de crearse, de pensarse, todas aquellas obligaciones nacionales e internacionales con las cuales consta o las cuales tiene el Estado, también estar de acuerdo con aquellos estándares internacionales o aquellos estándares de los organismos más especializados en el tema de la salud, como ser, por supuesto, la OMS, la OPS y también el Comité de Bioética de la UNESCO, ¿sí? Bien. Perfecto. Después, un poquito entrando más en lo que es los diferentes elementos para poder acceder, o que habla también justamente el comité del DESCA, que hay algunos elementos a tener en cuenta
para poder garantizar el derecho a la salud, bueno, ya los conocemos, es la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Esto es lo que decíamos, ¿tá? La cantidad de los servicios en las instituciones, así como los programas de salud, deben estar disponibles para todos, ¿sí? Sin ningún tipo de discriminación, y teniendo en cuenta también las poblaciones, aquellas poblaciones que están en situaciones de vulnerabilidad. También especialmente menciona, ¿sí?, el DESCA, que tienen que tener un especial cuidado para el acceso de los medicamentos, aquellos sobre todo que están establecidos a nivel internacional, ¿tá? Como que deben de estar disponibles para toda la población. A su vez, la accesibilidad principalmente referida a cuatro o cuatro componentes que no debe incluirse la discriminación, no debe haber discriminación hacia los sectores más vulnerables, ¿sí? O sea que esta accesibilidad debe estar pensada y también teniendo en cuenta el contexto de cada país. A su vez tiene que ser una accesibilidad física en términos geográficos, donde todos puedan acceder, tanto los grupos vulnerables, como decíamos, y los grupos que se encuentren marginados. En términos económicos, lo que decíamos, que existan un montón de establecimientos, pero que sean costosos o que no permitan el acceso, no sirve de nada, ¿sí? Y también el acceso a la información en materia de salud. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las personas que accedan a todos estos servicios, a estos establecimientos, deben estar correctamente informadas sobre toda la situación, sobre toda su situación de salud, en este sentido. Siempre teniendo en cuenta también la confidencialidad de las personas. Deben de ser respetuosos, ¿sí?, de todo lo que es la ética médica, y también ser culturalmente aceptados. El objetivo principal, ¿sí?, de lo que es el Estado va a ser mejorar el estado de salud de las personas que estén a su cuidado, pero siempre respetando estos principios básicos, ¿sí? También tiene que ser sensible a los diferentes requisitos de género y a los diferentes requisitos del ciclo de la vida, ¿tá? Es decir, tener un enfoque en lo que es la infancia, en lo que es la adolescencia, lo que es la adultez y también lo que son las personas mayores. A su vez deben de ser de calidad, esto quiere decir que tanto desde el punto de vista científico, debe ser adecuado, como a su vez proporcionar un equipo médico que esté calificado, con equipos hospitalarios que también estén en buen estado, que estén en buenas condiciones, que estén aprobados, y también tener condiciones sanitarias adecuadas. Es decir, por ejemplo, garantizar el derecho a al agua potable dentro de los sistemas sanitarios, dentro de estos establecimientos, y todos aquellos condiciones necesarias para lograr una correcta preservación de la salud. Bien, cuando hablamos de salud basada en un enfoque de derechos humanos, o el enfoque de la salud basado en los derechos humanos, tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos, ¿sí? Eso implica también reconocer las características concretas de cada uno de estos grupos de poblaciones específicas. Debemos de pensar o basarnos en lo que son los derechos humanos para generar el marco del desarrollo sanitario, para ir generando los planes de salud, la atención, las políticas sanitarias y demás. Justamente en todo lo que es su aplicación, también en la supervisión y la evaluación posterior de estas políticas y programas, ¿tá? No solo simplemente revisando que se cumplan, lo que decíamos, que estén escritas, que estén legisladas, por sí mismas no dan garantías si no hay una supervisión de que realmente se están llevando a cabo y se están cumpliendo. Bien, en este sentido, ¿sí?, hay diferentes principios para considerar que son fundamentales. Cuando vamos a hablar de la salud basada en derechos humanos, tenemos que pensar. El primero principal va a ser siempre el respeto a lo que es la dignidad humana, ¿no? Ese debe ser fundamental. A su vez también tenemos que valorar que sea una atención, que sea útil, que sirva, que sea accesible para aquellos grupos de la sociedad que se consideran más vulnerables, ¿no? Tenemos que pensar cuáles son, esto va cambiando, ¿sí? Y bueno, ir viendo justamente
las medidas que tomamos para garantizar el acceso, ¿sí? A la salud a estas personas. Tener una perspectiva de género, como decíamos en un principio, y a su vez también una perspectiva de diferentes etapas del ciclo vital en que encuentra la persona. Debe de promover el derecho a la educación, el derecho a que la persona se pueda informar libremente, que pueda buscar información en diferentes lugares para tomar una decisión, ¿sí? Y esto va bien de la mano de lo que es el derecho a la información también y a recibir información por parte del equipo de salud, ¿sí? De todos aquellos integrantes que se encuentren dentro del equipo de salud, que puedan brindar una información, siempre en un lenguaje que la persona entienda, ¿tá? De una forma que la persona nos logre entender. Bueno, lo que decíamos, para que esté enfocada en derechos humanos, también tiene que hacer referencia a las diferentes normas, a las diferentes reglas y a los diferentes tratados internacionales que existen de derechos humanos. Debe establecer en forma concreta, en forma objetiva, cuáles van a ser las obligaciones para los estados en cuanto a la generación de políticas y de programas para la salud. También, bueno, debe de garantizar todo lo que es la igualdad, la no discriminación, ¿sí? Debe de aumentar todo lo que es la transparencia, exigir una gestión que sea responsable en los temas de salud, debe reducir todo lo que son garantías y salvaguardia, proteger las principales amenazas que hay, sobre todo en las minorías, ¿sí? Y en estos grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Bien, y también otra de las cosas que debe tener en cuenta es de poder establecer cuáles van a ser las formas de supervisar y de evaluar justamente las obligaciones que deben de cumplir los gobiernos. Bien, luego vamos a relacionar un poquito en qué se relaciona el principio de no discriminación con la salud. Lo que decíamos en un momento atrás, la discriminación, la veamos o no, de forma explícita o implícita, siempre está presente. ¿Tá? La discriminación, ¿sí? Inflige los derechos humanos, esté o no esté, sea observable o no sea observable, ¿sí? Y justamente todo lo que es la atención de la salud se va a poder ver afectada a veces en forma, por una discriminación involuntaria, ¿tá? Bueno, a veces al hacer, por ejemplo, proyectos de extensión, no vemos, ¿sí? Siempre todas las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, pensamos que estamos accediendo a todos, o que esto está accediendo a todas las personas, y a veces alguna minoría nos queda excluida o nos queda marginada. No lo hacemos voluntariamente, pero suele pasar y pasa. Bien, dentro en sí, el término vulnerabilidad o el concepto de vulnerabilidad hace referencia a una condición de desventaja, a una debilidad o una incapacidad, o que ese grupo se encuentra en una situación de riesgo. Entonces es como una condición que devalúa ese grupo, y por eso se considera una expresión más adecuada decir que son grupos en situaciones de vulnerabilidad. Esto de situaciones de vulnerabilidad nos habla de, ¿sí? Que son situaciones que uno puede ir transformando. Después también hay que tener en cuenta que hay como diferentes miradas, ¿sí? En esto de lo que es la vulnerabilidad, en el sentido de que también desde los aspectos más bioéticos, diferentes autores hablan de que todos somos vulnerables, ¿sí? En realidad, y lo que pasa es que en un grado mayor de vulnerabilidad, o ya hacer
vulneradas. Los conceptos son varios y la terminología es varia, ¿ah? Pero esto de situaciones de vulnerabilidad, o grupos en situaciones de vulnerabilidad, está bueno pensarlo justamente en ese sentido, ¿tá? En el carácter dinámico, es una situación por la que pasa y que debemos ir mejorando, que la idea es garantizar los derechos en estos grupos, en estas personas. También de esta forma es cuando se arman las convenciones o tratados específicos, justamente pensando en estas poblaciones más vulnerables, ¿tá? O que se consideran como de mayor riesgo. Bien. En ese sentido, también tener en cuenta que justamente esta interpretación de situaciones de vulnerabilidad también hace referencia a diferentes grupos. Ustedes en el curso fueron viendo algunos de ellos, pero también se toma en consideración características que sean inherentes a su identidad o a su condición, ya sea también que se encuentran en un riesgo por acciones o por omisiones del propio Estado. Se van a ver privados del pleno goce y ejercicio de los derechos, ¿sí? Aunque no sean de todos los derechos humanos, pero sí de varios de ellos. También la accesibilidad va a estar, o el acceso a poder gozar plenamente de los derechos se va a ver afectados. Bien, dentro de ellos, bueno, justamente vamos a tener diferentes poblaciones, ¿ah? En este sentido, bueno, la niñez y la adolescencia, las personas con discapacidad, también se consideran que son grupos en situaciones de vulnerabilidad, tener en cuenta que hasta hace varios años atrás eran considerados objeto de derecho, ¿ah? Y que luego del siglo XX empiezan con las convenciones, ¿sí? Pasan a ser sujeto de derechos y ahí a garantizarse justamente, se piensa en estos grupos como grupos en situaciones de vulnerabilidad, y se empiezan a generar estas convenciones más específicas. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, trayendo en realidad dos poblaciones, digamos, en situaciones de vulnerabilidad, en esto de situaciones de vulnerabilidad, vulneradas, y las diferentes concepciones que hay. Yo les comentaba que, por ejemplo, las personas privadas de libertad, a nivel internacional, a nivel de lo que son los derechos humanos, no está como todavía muy afirmado que por el hecho de estar privadas de libertad se consideren poblaciones vulnerables, pero bueno, es una discusión mucho más profunda. En este sentido, sí tener en cuenta que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto que merece, ¿sí? Su dignidad, que va a tener los derechos inherentes a todas las personas. Estos derechos humanos también son para ellos en ese sentido, en esto que hablábamos que era universal, que se debe velar en todo momento por su seguridad, también así como, bueno, la de personal, y proveer todos los servicios que todos los servicios al mismo nivel que se encuentran en comunidad. Para esto es bien importante el tema de la salud. Esto se establece en la regla número 1 de las reglas de Mandela, ¿sí? Que en realidad son las condiciones mínimas para las situaciones de personas privadas de libertad que se deben de tomar y de tener en cuenta. También está aprobado por lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿sí? Y que son muchas en las que nos basamos para ver si hay un cumplimiento de estas reglas o no, que son justamente las condiciones mínimas que deben de tener esas personas mientras que transitan esta privación de libertad. También tener en cuenta que, bueno, que la pena siempre no puede sobrepasar la persona. Esto es lo que decíamos. Lo único que se va a ver afectado es la libertad de deambular, la libertad ambulatoria, libre, ¿sí? Pero es titular de todos los demás derechos. ¿Sí? Sí, bueno, si bien, por ejemplo, en nuestro país, a nivel constitucional, las personas que se encuentran en situación en privación de libertad pierden el derecho de votar, ¿sí? Mientras que una persona está siendo investigada, ¿sí? Por una denuncia,
y se la considera como presunta culpable, bueno, ahí se pierde el derecho de ejercer el voto. ¿Ah? Entonces ahí no estaríamos cumpliendo lo que se establece como perdón, me distraje con una de las preguntas. Bien, en ese sentido no se cumple solo con restringir la libertad. Bien, desde nuestra parte, por ejemplo, en el área de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en la parte del Mecanismo Nacional de Prevención, ¿sí? Trabajamos el año pasado y parte de este año también valorando lo que es la salud y la alimentación, ¿sí? De las personas que se encontraban privadas de libertad en 3 centros penitenciarios principalmente. Y bueno, y una de las cosas que vimos justamente es que en el nivel de lo que es la salud, bueno, y la alimentación, de que hablábamos de que es complejo, decir que gozan de un alto nivel de salud, cuando en realidad las condiciones de hacinamiento, las condiciones de salubridad, la falta de acceso a agua potable en forma continua, bueno, la mala alimentación inadecuada, que sí, y no se ven garantizadas. Bueno, entonces, ¿cómo hablamos justamente también de que esté garantizado el derecho a la salud? En ese sentido, vimos algunas carencias dentro de lo que es el sistema, ¿sí? Justamente vimos que hace falta equipos interdisciplinarios, ¿tá? Para la atención de las personas privadas de libertad, hace falta cambiar un poco también lo que es el sistema para justamente tener, valorar cuáles son las principales enfermedades más prevalentes y no estar siempre atendiendo a lo que son las situaciones de emergencia, entre muchas otras carencias como grandes obstáculos para poder acceder a la atención en salud, ¿sí? Y en esto también, bueno, traer justamente la regla Mandela, que establece que un servicio de atención sanitaria, bueno, primero que nada, que siempre va a tener que ser lo más parecido posible a lo que es la atención en comunidad, y que debe ser encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de los reclusos. ¿Ah? Bien, después principalmente y valorando lo que vimos fueron estos, también otros elementos en cuanto al registro, en cuanto a la evaluación, en cuanto a la información, en cuanto también de promover que las personas sean parte de lo que es su proceso asistencial y lo que es de su proceso de salud, ¿tá? Que justamente no se veían estos elementos en la privación de libertad, en ninguno de los centros de encierro en general, que es lo que miramos nosotros. Bien. Por otro lado, también traer, bueno, el ejemplo de la discapacidad. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, bueno, la evolución de los diferentes paradigmas, y los modelos, en el inicio un paradigma más religioso, que pasó luego a un paradigma médico rehabilitador, que es decir, que se centra en buscarle la causa científica, en el saber científico, es esto del modelo biomédico, sanitarista por excelencia, donde va a responder a las limitaciones individuales de cada persona, pensando justamente en ese sentido. Entonces va en su saber científico que la puede mejorar, que la puede. Este paradigma pasa a cambiar por el paradigma más social, donde se entiende la discapacidad como una construcción, ¿sí? Sociopolítica, donde se considera que justamente el origen de estas discapacidades, bueno, son en gran medida de índole social. Va a hacer diferencia a las propias limitaciones que se encuentran en los servicios, ¿ah? Más que en las deficiencias de la propia persona. En vez de pensar que la persona es la que tiene la discapacidad y que hay que rehabilitar, y que hay que sanarla, bueno, se piensa más desde un aspecto, desde una mirada social. En ese sentido, también se enmarca en una concepción de lo que es una concepción basada en los derechos humanos. Se empieza a pensar que la discapacidad se da por las diferentes barreras que hay en la sociedad, lo cual se va traduciendo de equidad, y que bueno, que es lo que tenemos que ir pensando para generar diferentes condiciones para justamente mejorar estas situaciones de discapacidad. En este sentido, también toma como principio base lo que es la autonomía, la no discapacidad universal.
La Convención de las Personas, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nosotros también la hemos ratificado como ley en nuestro país por el año 2008, justamente, ¿tá? Es una convención donde, aparte que enumera varios de los derechos específicos para esta población vulnerable o en situación de vulnerabilidad, también establece, bueno, el derecho a la salud, por supuesto, el derecho que tienen a acceder a un sistema de salud, el derecho a que sea una atención en su ámbito comunitario, ¿sí? Rodeado por las personas que sean de apoyo afectivo, referentes para estas personas, que se les brinde información en un lenguaje que entiendan, que comprendan, que se les puedan evacuar las dudas, que sea pensada desde una mirada integral de la persona, ¿sí? No simplemente desde lo sanitario. En esto importa también todo lo que es la multidisciplina y la integración, el trabajo en equipo, el ámbito en el primer nivel, como los momentos de la infancia, es decir, llegar desde el inicio y bueno, e ir a una situación de apoyo, ¿sí? Justamente en ese sentido se establece que las personas pueden necesitar un apoyo para poder tomar una decisión, para poder dar su consentimiento, y que el hecho de requerir un apoyo, ¿sí? No las vuelve incapaces, ¿tá? Y que tampoco es necesario que sean declaradas incapaces para poder requerir o para poder solicitar un apoyo, ¿tá? ¿Por qué la traigo también? Bueno, porque aún todavía siguen coexistiendo un poquito, siguen coexistiendo bastante, perdón, estos ambos paradigmas, si bien va cambiando a esta concepción de las personas como sujeto de derechos, donde se respete su autonomía, donde no sean discriminadas, y donde se garantice la accesibilidad, pero por otro lado, nuestra normativa, por ejemplo, en lo que son bien más sencillo y traído los derechos de los usuarios y los pacientes, por ejemplo, establece que cuando una persona es declarada incapaz, bueno, el consentimiento se le va a solicitar a su curador, ¿tá? Y que va a ser la firma última de quien importa que esté en los consentimientos. Entonces, en esto, bueno, tratar de hacer ser más, pensar más justamente con un enfoque de derechos humanos y tener en cuenta que esta persona, ¿sí? Que es declarada incapaz, bueno, va a tener que también poder recibir información, y que somos nosotros desde el sistema de salud que también vamos a tener que poder brindársela. Nosotros, cuando me refiero a nosotros en cualquier disciplina, ¿tá? Para poder informarle a las personas, ¿sí? De la atención, del acceso, de los sistemas en comunidad, de los diferentes tratamientos y de diferentes alternativas, de combinar el enfoque social, el enfoque psicológico de las personas, bueno, lo que decíamos, ¿tá? Lo que se necesita es la mirada de las diferentes disciplinas y a su vez también trabajar en conjunto, ¿sí? En pro de un objetivo. Bien, y como para cerrar, no sé si ya están muy aburridos, pero lo último que vendría a ser la limitación de los derechos, lo que habíamos hablado, ¿tá? En realidad, los derechos nunca deben ser suprimidos y nunca serán suprimidos, ¿sí? Pero bajo ciertas circunstancias pueden verse limitados o verse restringidos, ¿tá? Hay algunos, como lo que es la prohibición a la esclavitud, ¿sí? Y lo que es la prohibición a la tortura y a todos los actos de maltrato, penas crueles y inhumanos, esos jamás, por ejemplo, pueden verse restringidos ni limitados, ¿sí? Bien. La limitación solo se va a poder dar en determinadas circunstancias, las cuales deben estar claramente establecidas, y va a ser lo último, o sea, lo último que se pueda llegar a hacer es limitar estos derechos. Por otro lado, siempre va a tener que ser en pro de un objetivo que se dice un interés superior, ¿sí? Para poder lograr establecer esta limitación. Por otro lado, va a tener que cumplir con todos los elementos que están estipulados en los principios de Siracusa, ¿sí? Deben de cumplir con todos esos elementos. Esa restricción o esa limitación debe estar por el periodo más breve posible,
y están sujetas a revisión, es decir, hay que hacer una evaluación de realmente esta limitación es adecuada o es lo que corresponde. Lo que decíamos dentro de los principios establece que la restricción va a tener que estar basada y aplicada según la ley, tiene que tener un objetivo legítimo de interés general, también para que se pueda resolver esta restricción, estrictamente tenemos que estar en un estado de democracia, como decíamos al principio, para que se pueda lograr el objetivo de la restricción. Debe ser proporcional al objetivo que se busca, ¿no? A este interés superior. Y debe ser, y se deben de haber realizado todas las etapas previas, es decir, que no existe otro medio menos intrusivo que limitar alguno de los derechos. Bien, y por otro lado, esta limitación nunca debe ponerse en forma arbitraria o no razonable, y así como tampoco debe ser una medida discriminatoria. Bien, dentro de las causas que puede llevar, y por qué lo traje ahora como al final, bueno, porque justamente estamos viviendo en un contexto, ¿sí?, de una enfermedad infecciosa que ha llevado a que justamente varios derechos se hayan visto limitados y restringidos. Una de las formas o de las en cuales se puede limitar justamente los derechos son los estados de alarma, en este caso frente a catástrofes naturales o frente a crisis sanitarias, que podría ser la que más se asemeja a los tiempos que estamos viviendo. Bueno, también está cuando hay un estado de excepción o un estado de sitio, que eso es en base a cómo genera la defensa del propio estado frente a ataques externos o internos. Y bueno, y ahí es otra de las situaciones en las cuales se puede dar alguna limitación entonces, justamente, en este caso, cuando vamos a mantener una cuarentena, un periodo de aislamiento, ¿sí?, a causa de enfermedades transmisibles, bueno, ahí se ve limitado el derecho a la libertad de la libre circulación. En este sentido, bueno, en esta etapa, a nivel mundial se han determinado diferentes respuestas, los estados han dado diferentes respuestas en decisiones muchas veces difíciles a tomar, que van determinando varias restricciones a los derechos y a las libertades de las diferentes personas, y que esto va afectando sus condiciones de vida, ¿sí?, eso en forma segura. Bien, también trayendo un poquito de la parte de donde yo trabajo, se hicieron monitoreos telefónicos durante esta etapa, desde que se declaró la emergencia sanitaria, así como también monitoreos presenciales a los diferentes lugares del CIE. Esto también llevó a que se recibieran varias publicaciones, varias recomendaciones a los diferentes organismos del Estado. Y en ese sentido también traerles, bueno, por ejemplo, en uno de los servicios de protección, en el monitoreo de protección especial de niñas y adolescentes, es decir, en los servicios de INAU, se hizo un monitoreo de diferentes centros, en un total de 53, donde, bueno, solo en 10 de ellos se permitían que las visitas presenciales de referentes afectivos. En muchos otros se implementaron otras medidas, pero justamente acá, frente a esta limitación de las visitas o no, el criterio para ver si se limitaban, si se prohibían o no se prohibían, era a la libertad de cada centro. No había una pauta establecida a nivel de la dirección, por así decirlo. Entonces, también esto lleva a que algunos centros limitaban, otros no, y otros no buscaban alternativas para lograr la vinculación, ¿sí?, el derecho a mantener un vínculo con el referente afectivo, en este caso, sobre todo en niñas y adolescentes, y lo dejaba a que fuera más arbitrario. Una de las cosas que, por ejemplo, no debe de ser al momento de limitar derechos.
Otra de las cosas que se vio, bueno, fueron más medidas de encierro, estos niños, niñas y adolescentes, así como otras personas que se encuentran en encierro institucional, ya de por sí tienen algunos derechos limitados. Esta condición de pandemia lo que determinó fue que se vieran aún más los limitados varios derechos, entre ellos, por ejemplo, ya no se permitían las salidas, no había, bueno, los centros educativos no se accedía a los talleres, a la recreación, a los momentos de ocio, a diferentes actividades. Entonces, lo que llevó a esto es a mayores niveles de encierro todavía de los que ya existían. Entonces, bueno, para discutir un poco esto, ¿no? Cómo esta situación lleva a que se limiten derechos y cómo hay que ir viendo los diferentes contextos en los que estamos y justamente teniendo en cuenta a estos diferentes grupos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, porque esta limitación siempre va a ser diferente. Entonces, ver se cumplen todas las garantías que se tienen que cumplir, se cumplen los principios de Siracusa que dijimos que debían estar, que bueno, esté establecido por la ley, que no sea arbitrario, que sea por el periodo más breve posible, que se hayan realizado todos los pasos anteriores antes de llegar bueno, a tener que limitar los derechos, ¿sí? Bien, y esto lo que decía, se fue viendo los diferentes sistemas de encierro, también en la parte de adolescentes, en la parte de los adolescentes en conflictos con la ley, si bien no se restringieron, y así también como las personas privadas de libertad, donde si bien no se restringieron, por ejemplo, no se prohibieron las visitas, entonces, bueno, también en los sistemas es una decisión tomada en acuerdo donde ellos estaban informados previamente, hay un montón de elementos para considerar previo a hacer esta limitación. Y por último, para terminar justamente, en una de las declaraciones, ¿sí?, en conjunto que hizo la alta comisionada de los derechos humanos, ¿sí?, el alto comisionado para los refugiados, donde establecía dentro de diferentes puntos que justamente para poder dar una respuesta a esta epidemia siempre tenemos que mirar a toda la población, sobre todo aquellos, ¿sí?, sectores de la sociedad que a menudo se descuidan más, que se encuentran marginados o que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Y que justamente cuando vemos la salud, que la tenemos que ver de una forma global, la salud va a estar vinculada con todos los miembros, incluidos aquellos que se encuentran o que son más vulnerables dentro de la comunidad. Que si no tenemos en cuenta todos estos elementos, ¿sí?, y todas las personas y los grupos de personas, bueno, las acciones que tomemos van a terminar fallando, ¿sí? Y que justamente una de las formas para poder prevenir la propagación de este virus es garantizar que sea un acceso equitativo al tratamiento, pero sobre todo un acceso equitativo a la información, a los servicios de atención, ¿sí?, y justamente en garantía de los derechos de estas personas. Muy bien. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta para hacer la Victoria. Mientras esperamos para armar la discusión en pequeños grupos, recuerden ponerse el numerito de adelante. Así, igual vamos a hacer un poco menos grupos, así que no importa. Pero bueno, mientras esperamos, si alguien le quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a Victoria, vamos arriba. Sí. Veo, Luis, que había comentado que igual había un retroceso porque predomina el cierre de Vilar de Bo, bueno, y agregan 70 camas en el PASTER para salud mental. Y es verdad, es lo que yo digo, no, la legislación capaz que no es la mejor ni nada comparada con la que existía anteriormente, ha tenido grandes avances y tiene otro tipo de mirada. De todas formas, sí, predomina el modelo sanitarista en esta legislación, ya de por sí con la terminología, que continúa hablando de trastornos mentales, que si bien también es
bueno, el término que utiliza la Organización Mundial de la Salud, pero en realidad se trata de hablar de padecimientos o de situaciones de salud mental. Ese tema sí es verdad, se opina a cerrar el modelo asilar, a la internación y al encierro de las personas en diferentes situaciones de vulnerabilidad, sobre todo en situaciones de salud mental. Se promueve que si se requiere la internación, pero también establece que la internación sea el último recurso a utilizar luego de acabar todos los diferentes tratamientos, ¿sí? Porque siempre se apunta a que sea un tratamiento, una asistencia en comunidad, en el ámbito comunitario de la persona, que de ser necesario hacerlo se haga en un hospital general, que no se haga más en este modelo asilar donde las personas ingresan y permanecen muchísimo tiempo hasta que se logra el ingreso, y cuando se logra el ingreso igual tampoco es un ingreso adecuado, no se trabaja, no hay grandes políticas o pautas para trabajar en ese sentido. Pero sí es verdad que no es que sea repro de la nueva ley, creo que ha sido un avance en cuanto a la que teníamos y que estamos cumpliendo con algunas de las cosas que nos venían recalcando a nivel internacional, que estamos realmente bastante, por así decirlo.